Ya estamos de regreso aquí en Noti 13 por la mañana. Qué bueno que continúen con nosotros. Les recuerdo nuestros medios de contacto 47 91 48 50 77 para que a partir de este momento nos pueda compartir sus quejas y sus denuncias ciudadanas. Asimismo, les recuerdo que estamos activos en redes sociales. Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Canal 13 del Bajío. Y hoy tenemos nuestra sección de ciencia. Ya está con nosotros Francisco Alcaraz, nuestro divulgador de la ciencia de Onix, que hoy vamos a hablar acerca de los huracanes, pero principalmente de un fenómeno que ocurre porque unos pueden girar en una dirección y otros en otra. ¿Esto es posible? Preguntémosles a nuestro experto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Paquito? Muy buenos días. ¿Qué tal, Dalila? Muy buenos días. Un saludo a todos nuestros escuchas, nuestros televidentes. Y sí, bueno, es algo muy curioso. Los huracanes, que ya estamos empezando la temporada, tienen la posibilidad de girar en un sentido y otro, y eso depende de la rotación de la Tierra. Es algo muy curioso, pero la Tierra, al ir girando, la atmósfera gira en sentidos opuestos, dependiendo de qué lado del ecuador estemos. Así es que en el ecuador tenemos una velocidad máxima, por ser la parte más redonda, más ancha de la Tierra, tiene una velocidad de rotación muy alta, más o menos unos 1600 kilómetros por hora, y a partir de ahí, hacia arriba o hacia abajo, los huracanes toman un propio giro, y eso es lo que vamos a ver a continuación. Y fíjate que también es curioso porque nos han preguntado por qué principalmente se ha notado que se producen tanto en la parte norte, es decir, en las partes externas del planeta, los huracanes. ¿Tiene una razón de ser? Bueno, ocasionalmente se producen, no era tan común de que fueran muy al norte. Casi siempre el hemisferio norte es el que más huracanes tiene, pero también se van hacia el sur. Allá les llaman tifones, más que nada en la parte de Asia. Pero curiosamente, ahora por el calentamiento global, esa franja en el ecuador de calentamiento intenso parece que está creciendo, y ahora tenemos huracanes incluso hasta alturas impresionantes como Nueva York y Londres, algo que no se notaba hace años, ¿no? A partir de unos 30 años para acá estamos viendo condiciones muy extrañas, no tan comunes, que tuviéramos huracanes en latitudes tan altas, e incluso también hacia abajo está creciendo, y eso es por el calentamiento global. Aquí podemos ver una imagen como la línea del ecuador era un poco más estrecha, ahí se concentraba todo, aunque lo curioso es que en el ecuador, por ser la parte más alta, no hay huracanes, ahí no. A unos 200 kilómetros hacia arriba o hacia abajo se empiezan a dar los huracanes, pero son cosas que están cambiando, y es lamentablemente por el calentamiento global. Así que estamos viendo tormentas cada vez más intensas, más frecuentes, e incluso a nosotros nos llegan hasta más de 10 huracanes por temporada. Claro, ahora sabemos que los huracanes también tienen un grado de intensidad. Esto también depende de la forma en la cual giran, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Más que del giro, va a depender de la cercanía que tengan con el ecuador. Recuerden que estando más cerca del ecuador, la velocidad es más alta. Así que vamos a tener hasta 300 kilómetros por hora cerca del ecuador en esa franja, lo que lamentablemente involucra a México y hasta la Florida. Pero subiendo de la Florida hacia arriba ya va a bajar la velocidad. Por eso es que, aunque llegan huracanes a Nueva York, a Londres, a parte de París, no llegan, no son tan intensos. Ahora bien, se dice que los huracanes, por ejemplo, si se ubican al norte, giran en sentido contrario de las manecillas del reloj, y si se presentan en el sur, giran, digamos, ahora sí, en sentido de las manecillas del reloj. ¿A qué se debe, digamos, esta diversidad o esta diferencia entre un lado y otro de los polos donde se forman? Sí, es algo muy curioso, y bueno, tiene que ver también con la rotación de la Tierra. Genera un efecto que se llama fuerzas de Coriolis, y estas fuerzas de Coriolis son sentidos de giro que se dan por la rotación de la Tierra en la atmósfera y en los líquidos principalmente. Entonces, los aviones que hacen rutas largas de América a Europa y viceversa tienen que considerar estas fuerzas de Coriolis, de movimiento, que son como una especie de empuje que nos da la Tierra, aunque solo estemos volando o se estén deslizando corrientes de agua o de aire. Son influenciados por ellos. Estas fuerzas nos indican que vamos a girar en un sentido, y como le dices bien,
Si es del Ecuador hacia arriba, el sentido de giro del huracán o de una tormenta ya más o menos fuerte siempre va a ser contraria a las manecillas del reloj, y por debajo del Ecuador será en sentido horario. Así que tenemos una manera también interesante de saber por dónde está llegando el huracán. En México tenemos algo curioso, nos pueden llegar tanto por el Golfo de México como por el Pacífico, y eso ocasiona que, por ejemplo, en Veracruz a estas tormentas les llaman vientos del norte. Tenemos norte, dicen en Veracruz y en Tamaulipas, y es que los vientos llegan precisamente girando como si vinieran del norte. Y caso curioso, en las costas de Michoacán, de Oaxaca, de Chiapas, de Sinaloa, suben, digamos, el sentido de las fuerzas que lleva las oleadas que da el huracán, y tendríamos el sur. Algo muy curioso, pero incluso en la costa se pueden ver ramas fracturadas en las palmeras, en los árboles, y cómo están dobladas hacia un sentido, y podríamos tener tranquilamente una referencia hacia dónde queda el norte, en el caso de Veracruz, y una referencia hacia dónde está el sur, en el caso de las costas de Michoacán, por ejemplo. Así es, por aquí nos preguntan y que cómo se llama cuando se juntan dos huracanes, porque también se han llegado a presentar en un mismo lugar. Bueno, esto sí es interesante, se han llegado a presentar en el mismo lugar. Ahí lo que tenemos, bueno, es una conjunción de huracanes, algo que en México pasa, en Cuba ha pasado, tenemos la mezcla de varias fuerzas, y es impresionante, pero más que nada es ahora por el cambio climático, que tenemos temperaturas cada vez más altas. Cada año estamos logrando un récord de temperaturas altas, así que bueno, a estos fenómenos muy raros tenemos que irnos acostumbrando. Claro, ahora, ¿cuál sería la parte más peligrosa de un huracán? Porque sabemos que en base pues a estos giros, a veces también puede ser difícil determinar cuál es la dirección que va a seguir o la ruta a seguir un huracán. Es muy difícil y a los meteorólogos se les complica mucho saber qué dirección va a llevar un huracán. Usualmente nos basamos en la estadística y vemos normalmente las rutas que pueden seguir, aunque por alguna circunstancia de temperaturas puede cambiar de pronto, se pueden quedar estacionados o puede cambiar hacia un lado o hacia el otro. Es muy difícil y tenemos que tener mucho cuidado, así que lo que más podemos hacer es estar atentos a lo que nos dicen los meteorólogos con los simulacros que se hacen en computadoras muy potentes. Es algo curioso, pero las computadoras potentes se han desarrollado más por la meteorología que por otras ciencias. ¿Qué es lo que determina la fuerza de un huracán? Porque sabemos que ahorita ya está aunado también, y ya se anunció incluso por parte del sistema meteorológico hasta internacional, que el fenómeno del Niño puede afectar teniendo pues huracanes más intensos o ciclones. ¿Hay alguna manera de determinar esta fuerza o qué influye de que incluso pueda llegar a ser peligroso el lugar donde toque? Sí, el factor que debemos de tener en cuenta es la temperatura superficial del mar. En las corrientes que provocan temperaturas altas, que le llamamos las corrientes de Niño, entonces vamos a tener temperaturas altas en mucha superficie del mar, y eso va a provocar tormentas muy fuertes. Así que en este año en particular debemos esperar tormentas más fuertes del lado del Pacífico que del Atlántico y del Golfo de México. Claro, y eso está claro, porque finalmente podemos presentar a lo mejor una depresión tropical con lluvias más o menos moderadas, y conforme van cambiando la fuerza de los vientos, incluso la humedad o la interacción con el aire caliente, incrementar su fuerza. De ahí la importancia entonces de estar al pendiente de estos fenómenos, tanto de la niña que va saliendo como del niño que se adelantó. Exactamente. Y bueno, recuerden que todo esto es por las diferencias de temperatura que hay, capas frías en las capas altas de la atmósfera, con una superficie muy caliente en la parte más cercana a la atmósfera del Sol, del mar. Entonces, corrientes calientes, corrientes frías, y vienen las tormentas. Así es. Excelente, Paco. Muchísimas gracias por la información, como siempre. ¿Dónde te podemos encontrar? En redes sociales como Francisco Alcaraz o Onix Divulgación de la Ciencia. Excelente. Muchísimas gracias, Paquito, por la información, y nos vemos dentro de 15 días. Hasta luego, un abrazo. Hasta luego, abrazos a todos, y con esto vamos a una pausa. Regresamos en breve.